Un cordial saludo a todos nuestros amigos y seguidores. El día de hoy traigo un corto video donde de manera sucinta quiero hacer una pequeña explicación de cómo funciona el sistema de seguridad social para los trabajadores y cuáles son los elementos que componen la planilla de seguridad social de los trabajadores y cuáles son esos costos que tiene entre unos y otros, especialmente los trabajadores de las empresas y las sociedades comerciales, los trabajadores de las entidades sin ánimo de lucro como tipo fundación, asociación y corporación, y los trabajadores de personas naturales. Entonces vamos a hacer una explicación muy corta de los elementos que compone la planilla de cada uno y los costos que finalmente son los que corresponden y que están establecidos en las normas colombianas. Fundación Evidente, el consultor que quiere la gente. Bien, entonces vamos a comenzar por definir de una manera muy general, como para adentrarnos en el tema, lo que significa la seguridad social. Entonces, la seguridad social en Colombia es un sistema de organizaciones que pretenden garantizarle a los trabajadores el acceso y los servicios a la salud, a su bienestar, a la recreación, al cubrimiento de los riesgos que se desprenden de las labores que desarrolla y sus beneficios de pensión, teniendo presente que estos beneficios no solamente son para el trabajador de manera directa, sino que también son para sus beneficiarios, que pueden ser sus hijos y su cónyuge o sus padres. Ahora bien, vamos a mirar, todo empleador está obligado a realizar la afiliación de todos y cada uno de sus trabajadores al sistema de seguridad social. ¿Y qué compone ese sistema? Primero, la salud. La salud que es ofrecida o es un servicio prestado por una EPS. La EPS es seleccionada por el trabajador. Entonces, es decir, que cuando el empleador va a realizar la afiliación a la EPS de un trabajador, es quien finalmente escoge o selecciona cuál es la EPS en la que quiere estar afiliado él y su núcleo familiar. También se le debe afiliar a un sistema de pensiones, a un fondo de pensiones, y ese fondo de pensiones también lo elige el trabajador. Se le debe afiliar a una aseguradora de riesgos laborales. Esta aseguradora de riesgos laborales es seleccionada por el empleador, ¿sí? También se le debe afiliar a una caja de compensación, y la caja de compensación es elegida también por el empleador. Y existen algunos casos en los cuales el sistema de seguridad social requiere del pago de unos aportes de alguna clase de empleadores que vamos a ver ahorita, y son los aportes al SENA y son los aportes al ICBF, que también pretenden brindarle a la población temas como cubrimiento a la niñez desamparada y todos los servicios que presta el ICBF, y el acceso a la capacitación técnica especializada como lo brinda el SENA, que también se debe sostener o financiar con los aportes que realizan algunos empleadores a este tipo de organizaciones. Ya los vamos a ver. Ahora, cuando hablamos de la liquidación de una planilla de seguridad social, entonces estamos diciendo, cada mes se debe realizar la liquidación de una planilla, y en esa planilla se deben incorporar pues toda la información de los trabajadores, las novedades que hayan tenido, si es una afiliación, si es un retiro o si es una incapacidad, en fin, el tiempo de horas que haya laborado, el salario que haya devengado y todos los demás aspectos que son necesarios para incorporar dentro de la planilla. Bien, cuando hablamos del pago de planilla, te estamos diciendo, la planilla de seguridad social de los trabajadores se le paga directamente a un operador pila. Los operadores pila son organizaciones que están autorizadas por el gobierno nacional para ser recaudadores de los dineros que los empleadores y los cotizantes independientes le pagan al sistema de seguridad social. Eso quiere decir que no se le paga directamente a la EPS,
no se le paga directamente al fondo de pensiones, no se le paga directamente a ninguno de los demás organizaciones, sino que se hace un solo pago en una planilla única al sistema PILA. La planilla se paga de manera mensual, los pagos deben ser bancarizados para que tengan aceptación fiscal, es decir, para que al momento en que se presente la declaración de renta tengan aceptación por parte de la DIAN. Se debe pagar oportunamente con el objetivo de que el trabajador no sufra traumatismos en el servicio o atención y asimismo evitar los mayores costos que se generan por los intereses moratorios o demás. Es importante recalcar que en Colombia la seguridad social y el pago de la planilla se genera mes vencido. Bueno, cuando nosotros hablamos de afiliación y retiro, entonces estamos diciendo, esto es uno de los elementos que a veces le genera mucho dolor de cabeza a muchos empresarios o personas. Primero, la afiliación es el proceso mediante el cual un trabajador puede tener acceso a los servicios de seguridad social. Pero para que el trabajador pueda tener acceso a los servicios de seguridad social, entonces es necesario que el empleador primero se haga crear como tercero en cada uno de los fondos. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una empresa y voy a querer vincular a algún trabajador, yo debo lograr o solicitar que cada una de las EPS donde vayan a estar mis trabajadores me hagan la vinculación como tercero a mí como empresa, para que después de que ellos me acepten como tercero, entonces yo ya pueda generar la afiliación de mis trabajadores. Eso lo debo hacer en cada una de las EPS donde mis trabajadores van a estar. Debo solicitar la creación o la afiliación como un tercero en los fondos de pensiones, en las cajas de compensación, en las aseguradoras de riesgos laborales, es decir, en cada uno de los fondos o entidades en las cuales se deben realizar las afiliaciones y pagos de trabajadores. Entonces hay que hacer dos pasos. Uno, que la empresa que va a tener trabajadores sea creada. Y segundo, ya poder crear y afiliar a los trabajadores para que obtengan el servicio. Esos no son procesos que generalmente se logren en un día, sobre todo el proceso de la afiliación como empresa. Hay ocasiones en las que tarda un poco porque no todas las organizaciones tienen la misma rapidez o facilidad de llevar a cabo todos sus procesos. Entonces hay que tener presente ese tipo de situaciones. Y algo que a veces le causa mucho dolor de cabeza a muchas entidades o personas es el retiro. Olvidan en muchas ocasiones reportar la novedad de retiro de un trabajador cuando éste ha renunciado o se le ha terminado su contrato de trabajo, y el sistema le sigue generando la planilla, y es una planilla que seguramente habrá que pagar con los intereses. Entonces es muy importante tener presente que cuando el trabajador va a iniciar sus labores se le hace una afiliación, pero cuando termina su contrato, por la razón que sea, hay que reportar un retiro para que no se sigan generando esas deudas por pagar al sistema de seguridad social. Ok. Ahora miremos, ya casi terminando, cuáles son los beneficios que un trabajador recibe. Finalmente decimos, un trabajador recibe beneficios en salud porque recibe atención en salud, incapacidades y demás. En pensión, porque es un amparo que recibe para su vejez, pero también para temas de invalidez y muerte, que también le pueden ser trasladados los beneficios a sus beneficiarios, valga un poco la redundancia allí. La ARL, que es un organismo que se encarga del estudio y la prevención de accidentes de trabajo, las enfermedades laborales, pero también, así como atiende la prevención de esos riesgos, genera unos planes de seguridad y de salud ocupacional que le permitan al trabajador sufrir el menor impacto posible por las actividades realizadas, y en un caso tal poder recibir atención, o incluso muchos casos han recibido indemnizaciones y hasta pensiones por el desarrollo de actividades que han generado un alto riesgo. Y la caja de compensación, que es una entidad que brinda protección integral tanto al trabajador como a su familia para que puedan acceder a servicios de recreación, cultura, educación, prevención en salud, subsidios para vivienda, créditos y protección para cuando se encuentran cesantes.
Vamos a mirar ya en un ejemplo práctico lo que significa una planilla de seguridad social. Y entonces, ¿cuáles son esos aportes que hay que pagar cuando hablamos de trabajadores de una entidad sin ánimo de lucro y de una persona natural que tenga un trabajador? Y cuando hablamos de los aportes que se deben pagar en la planilla, los trabajadores de sociedades y las personas naturales que tengan 2 o más trabajadores. Entonces vamos a mirar primero qué es lo que se paga en una planilla cuando hablamos de una empresa, una sociedad comercial y cuando hablamos de una persona natural que tiene 2 o más trabajadores. Fíjese que la norma es clara en decir una persona natural que tenga un trabajador tiene un tratamiento y unos costos de su planilla, y una persona natural que tenga 2 o más trabajadores tiene unos costos un poco diferentes al liquidar la planilla. Entonces, la planilla que se hace para una empresa, una sociedad y una persona natural con 2 o más trabajadores tiene los mismos costos que la planilla de una ESAL y la de una persona natural que tiene un trabajador. Entonces, cuando hablamos de salud, el trabajador aporta el 4% de su salario y en pensión aporta el 4% de su salario. Y el empleador aporta 0% en temas de salud y 12% del salario del trabajador para el aporte pensional. En los demás casos el trabajador no realiza ningún aporte adicional. Y entonces los pagos que se deben realizar de la aseguradora de riesgos, o sea la ARL, en este caso el riesgo 1, pues el empleador deberá pagar el 0.52% del salario del trabajador y dependiendo del riesgo, pues asimismo incrementa un poco más. Por la caja de compensación, el empleador deberá pagar el 4% del salario del trabajador. Y fíjese que con los demás ítems, como son el SENA y el ICBF, no genera aporte ni del trabajador ni del empleador, y esto solo aplica en las sociedades comerciales y en las personas naturales que tengan 2 o más trabajadores. Ahora bien, vamos a mirar cuando se genera una planilla de un trabajador o más de una entidad sin ánimo de lucro. Hablamos fundaciones, asociaciones, corporaciones, y cuando hablamos de un trabajador de una persona natural, es decir, cuando una persona natural solo tiene un trabajador. Entonces, en este caso, fíjese que el aporte de salud y pensión por parte del trabajador es el 4% cada uno, igual que en el anterior. Pero en el tema de salud, aquí el empleador sí aporta el 8.5% del salario del trabajador. Entonces ahí vemos que el tema de la salud es un poco más costoso cuando hablamos de este tipo de personas. El aporte de pensión es el mismo del anterior, el aporte de ARL es el mismo, el aporte de caja de compensación es el mismo, que es el 4%, pero adicional tenemos que este tipo de entidades y la persona natural que tenga un trabajador sí debe aportar al SENA y al ICBF. Entonces le debe aportar al ICBF el 3% del salario del trabajador y el 2% del salario del trabajador. Aquí resolvemos la inquietud que muchas personas me comentan, por qué en algunos casos, por ejemplo, la planilla de los trabajadores de una fundación es un poco más costosa que la planilla de un número igual de trabajadores de una empresa, de una sociedad comercial, y la razón es la que estamos viendo en pantalla. Lo mismo sucede, cuando una persona natural tiene solo un trabajador, le va a costar un poco más que cuando tenga 2 trabajadores o más. Espero que este punto haya quedado claro porque es lo que generalmente causa en algunos casos discusiones. Es importante tener presente que a los trabajadores se les debe tener afiliados directamente por la empresa o por la persona. Se recomienda no acudir a estas entidades que ofrecen servicios mucho más baratos, mucho más económicos. Hemos conocido casos de empresas y personas que han llevado a sus trabajadores a afiliarlos en algunos sitios donde tienen oficinas de afiliaciones, y a veces le hacen afiliación a la persona por un día o 2 días del mes, le cobran el mes completo, pero finalmente le están pagando de seguridad social solo 1 o 2 días en el mes. Yo no puedo hablar de todos los casos, son algunos casos particulares, pero finalmente lo mejor
es hacer la afiliación y el pago directamente como empresa o como persona natural empleador. Hoy quiero ofrecerle un regalo a las personas que están como suscriptores y a las personas que quieran seguirse suscribiendo a este canal o que pues le den un me gusta a estos videos que puedan ser compartidos para que otras personas tal vez puedan aprender un poco. Y entonces, quien haga alguna de estas actividades y adicional me escriba al correo fundacionevidente@gmail.com, le voy a estar regalando un archivo en Excel que he diseñado. Es un archivo editable donde usted solamente coloca el valor del salario de un trabajador y el número de trabajadores, y él le va a mostrar los valores liquidados a pagar por salud, pensión, ARL, riesgos, caja de compensación, ICBF, salario, prestaciones sociales, primas, cesantías, vacaciones, que voy a hacer un nuevo video también corto explicando cuáles son esas acreencias laborales que se le deben pagar a un trabajador. Entonces, si usted quiere recibir el archivo sin ningún costo, me puede escribir al correo y con mucho gusto se lo vamos a enviar. Como siempre, les habló Juan Carlos Bernal Hernández, contador público, especialista en revisoría fiscal y contraloría. Les agradezco mucho su atención.